En primer lugar, agradecer, como no puede ser de otra manera, al comité organizador de estas jornadas, a la Facultad de Enfermería, Fisioterapia y Podología, a la Escuela de Doctorado y principalmente al programa de doctorado en Cuidados de la Salud. Si me permiten, dice que la curiosidad es el aspecto emocional que engendra la exploración, la investigación y el aprendizaje, pero todo se complica cuando los interrogantes se trasladan al futuro. Mi nombre es Guillermo Ceniza, soy fisioterapeuta y estudiante de doctorado. Voy a presentar mi proyecto de tesis doctoral que versa sobre el análisis de los factores de riesgo para el desarrollo del dolor crónico postquirúrgico en población pediátrica. Y quiero ponerles en antecedentes y en perspectiva de qué estamos hablando. A nivel internacional y las sociedades científicas definen como el dolor crónico aquel que supera los 3 meses de duración. En población pediátrica conocemos hasta ahora que entre el 11 y el 37% de esta población podría presentar dolor crónico. Teniendo en cuenta de que el dolor crónico postquirúrgico es aquel que se deriva de los 3 meses después de una intervención quirúrgica, conocemos los datos más actuales de los que tenemos, pero ahora comentaré por qué no son tan relevantes, que más o menos la prevalencia está en torno a un 20% de esta. También conocemos que el dolor crónico postquirúrgico podría ser debido a diferentes factores de riesgo, biomédicos, psicológicos y sociales. No obstante, la literatura reciente ha incrementado enormemente el número de publicaciones, de investigaciones y de interés en el campo. Por lo tanto, nos dimos cuenta de que esta información podría estar desactualizada y, por lo tanto, no se conocía de todo lo que podríamos llegar a saber. Por lo tanto, se nos establecieron las necesidades investigadoras, que eran, en primer lugar, conocer los datos actuales sobre la incidencia de dolor crónico postquirúrgico. Por consiguiente, además, conocer cuáles eran esos factores de riesgos que habían sido descritos en la literatura, pero que no habían sido sintetizados y analizados. En tercer lugar, conocer cuáles eran los sistemas de evaluación para evaluar estos factores de riesgo. Y en cuarto lugar, evaluar este dolor crónico postquirúrgico en una población española y evaluar estos factores de riesgo. Por lo tanto, los objetivos que nos planteamos fue realizar un análisis de la literatura, de la incidencia en los últimos estudios de dolor crónico postquirúrgico, otro análisis de la literatura para identificar los factores de riesgo, un tercer análisis de la literatura para identificar los sistemas de evaluación de los que disponíamos para evaluar estos factores de riesgo, en el caso de que no tuviéramos esos sistemas al castellano, traducirlos y validarlos, y por último, identificar la incidencia en un hospital de primer orden en España, y por último, identificar estos factores de riesgos que habían sido establecidos por la literatura previamente. Por lo tanto, en primer lugar, realicé una revisión sistemática de la incidencia del dolor crónico postquirúrgico en niños y adolescentes. A través de la guía Prisma, fue una revisión sistemática que fue colgada en el Registro Internacional Próspero, en la que realizamos diferentes búsquedas en las bases de datos principales, combinando diferentes términos medios como incidencia en niños o dolor crónico. Analizamos además la calidad de los estudios y el riesgo de sesgos. Los resultados, tras análisis de 19 estudios observacionales prospectivos, la calidad de los estudios fue buena y el riesgo de sesgos fue bajo. Encontramos que, tras análisis de esos 4.000, más o menos 4.300 sujetos con una edad entre 8 y 21 años y una media de 14, la incidencia estaba en torno al 26%, como había comentado antes, a los 3 meses. De manera exploratoria, adicionalmente, analizamos qué ocurría a los 12 meses, según la literatura. Y encontramos que la incidencia estaba en torno al 30%, de los cuales casi el 50% presentaba dolor neuropático. Por sus características, la complicación del manejo y del abordaje es bastante diferente. Por lo tanto, era un problema bastante importante. En segundo lugar, realicé una segunda revisión sistemática para evaluar la literatura existente sobre el análisis de factores de riesgo en este tipo de población. También, en base a las guías Prisma, se colgó en el Registro Internacional Próspero y se realizaron una búsqueda en las bases de datos principales, con estrategia de búsqueda combinada en diferentes términos de estudios observacionales prospectivos longitudinales. Analizamos la calidad de los estudios y el riesgo de sesgos. Incluimos 18 estudios y los resultados nos indicaban que la calidad de los estudios era aceptable y el riesgo de sesgo era bajo, que era muy importante. Identificamos 13 factores como potencialmente de riesgo y bastante relevantes y nos enclavamos en cuatro subgrupos: los psicológicos, los biológicos, los sociales y los genéticos. A nivel biológico encontramos que un factor determinante es la intensidad del dolor antes de la cirugía. Si ese dolor también era neuropático, era muchísimo mayor
el riesgo, además de la intensidad del dolor post-cirugía, también era un factor bastante importante. A nivel psicológico, los comportamientos de los padres tenían un valor muy determinante. A nivel social, el absentismo escolar y la memoria de episodios previos. Por último, y de manera exploratoria, encontramos que los factores epigenéticos podrían tener cierta relación. No obstante, la literatura existente todavía no nos arroja datos concluyentes. En tercer lugar, realizó otra tercera revisión sistemática para analizar los sistemas de evaluación con los que contamos para evaluar estos factores de riesgo. También a través de la guía de revisiones Prisma, también fue colgado en el Registro Internacional Próspero, en base de datos las principales y una estrategia de búsqueda combinada con diferentes términos MES. Encontramos que, y de manera general, los sistemas de evaluación se encontraban los autoevaluativos, los que el niño era el que reportaba su estado a nivel psicológico, social y por supuesto biomédico, y en segundo lugar la evaluación por los padres, los que reportaban algunas de las variables más importantes. El problema que teníamos que no estaban disponibles al castellano, en la mayoría de ellos. A partir de ahí realizamos un cuarto estudio en la que llevamos a cabo una traducción, retraducción y adaptación transcultural al castellano de los diferentes sistemas. En primer lugar, pues la escala para analizar la interferencia del dolor, que fue realizada, el estudio fue realizado en 164 escolares. En segundo lugar, la escala de catastrofismo hacia el dolor para niños, realizada en 150 niños y adolescentes. En tercer lugar, la escala de ansiedad. Todas ellas están en proceso de publicación. Todavía tenemos en marcha la validación y adaptación transcultural, aunque ya sí tenemos ya la traducción de la escala de miedo al dolor y la escala de evaluación y predicción del dolor crónico. Estas están en desarrollo. En cuanto a la evaluación de los padres, la escala de catastrofismo, la escala de ansiedad y la escala de miedo al dolor también se encuentran en proceso de desarrollo. Ya tenemos recogidos los datos de 150 padres para la de catastrofismo, 160 de ansiedad y 200 para la escala de miedo al dolor. Los datos todavía no los tenemos, pero ya están recogidos. En quinto lugar, desarrollamos un estudio de incidencia en un hospital de primer nivel con una muestra más o menos de 250 sujetos, luego comentaré por qué se empleó, divididos en dos grupos principales debido a las diferencias cognitivas para evaluar el dolor, de 4 a 8 años y de 8 a 18. Evaluamos antes de la cirugía, después, a los 10 meses, a los 3 meses y de manera exploratoria a los 12 meses. Los resultados con los que les presento, que son los que todavía no está publicado, pero están en proceso también, encontramos que la incidencia de dolor crónico posidológico estaba en torno al 21% de nuestra muestra, bastante similar a lo que reportaba la literatura previamente. Entre los tipos de cirugía más prevalentes, pues sobre todo la traumatología con un 22% y la urológica en torno a un 15%. Y por último, desarrollamos un estudio para evaluar los factores de riesgo para el desarrollo del crónico postquirúrgico en un hospital de primer nivel. También la muestra de 150 sujetos. Los resultados que presento, pues todavía solamente tenemos los de antes de la cirugía, porque el estudio todavía está en marcha. Encontramos que el 25% de la muestra presentaba una intensidad de dolor elevada, la distribución y locación de dolor, pues normalmente la dolor abdominal o de extremidades, y sobre todo y principalmente factores psicológicos, el catastrofismo en el 73% de la muestra y miedo al movimiento en torno a un 34%. A nivel social, sobre todo y más importante, que la interferencia del dolor era muy elevada, en torno al 43% de la muestra. Pues muchas gracias.